En las entrañas resecas de Baja California, donde el sol calcina la tierra hasta convertirla en un mapa de grietas y polvo, yacen los huesos de la hacienda de San Lázaro. No es una ruina noble, de esas que evocan una nostalgia romántica por un pasado de opulencia. Es un esqueleto carcomido, un monumento al olvido cuyos muros de adobe se desmoronan como terrones de azúcar bajo una lluvia que nunca llega. Los viñedos, que alguna vez fueron el orgullo de la familia Rojas, son ahora un laberinto de sarmientos negros y retorcidos, garras leñosas que se aferran a un suelo estéril, como si intentaran arrastrarse fuera de una tumba colectiva. El viento del desierto es el único jornalero que trabaja estas tierras, silbando a través de las ventanas vacías de la casona principal, un lamento perpetuo que alimenta las leyendas locales. Los ancianos de los pueblos cercanos la llaman la viña seca, y advierten a los niños que no se acerquen cuando el sol se esconde, pues la tierra, dicen, tiene memoria, y a veces, en el silencio de la noche, susurra los nombres de aquellos que la alimentaron a la fuerza. Es un lugar donde el tiempo no ha pasado, sino que se ha estancado, pudriéndose bajo el peso de un secreto que se niega a morir del todo, impregnando el aire, con un olor a polvo antiguo, a vino avinagrado, y a una pena tan profunda, que casi puede palparse. Para la historiadora Elena Torres, la viña seca no es solo un objeto de estudio académico, un capítulo polvoriento en la historia agraria de la región, es un mausoleo familiar. Mientras sus dedos trazan las cicatrices en un muro de adobe, siente el peso de una ausencia que ha moldeado su linaje durante más de un siglo. Su bisabuelo, Mateo, fue uno de los muchos hombres que cruzaron los portones de esta hacienda en 1902, atraído por la promesa de un trabajo estable y la reputación de los Rojas, y nunca más fue visto. En la memoria de su familia, la historia de Mateo no es una tragedia, sino un espacio en blanco, una pregunta susurrada de generación en generación que siempre terminaba con un encogimiento de hombros. Se fue, decían, abandonó a su familia, pero Elena, de pie en medio de esa desolación, siente en sus huesos la falsedad de esa narrativa. Este lugar no es un lugar de partidas, sino de finales. Cada ráfaga de viento parece llevar consigo un eco de su nombre, cada sombra que se alarga con el atardecer parece ocultar la respuesta. Su motivación no es solo la de una archivista buscando corregir un registro histórico, es la de una nieta buscando la tumba de su abuelo, impulsada por la convicción visceral de que la verdad no se evaporó con el tiempo, sino que se filtró en esta misma tierra que ahora pisa. La familia Rojas, en los albores del siglo XX, era la encarnación del progreso y la aristocracia en una tierra salvaje. Don Emiliano Rojas, el patriarca, era aclamado como un visionario, un hombre que había logrado domar el desierto para cultivar un vino que rivalizaba con los mejores de Europa. Su creación, la lágrima de San Lázaro, era la bebida de la élite, elogiada en los salones de la Ciudad de México y en las cartas comerciales de ultramar por su color rubí, tan profundo que parecía absorber la luz, y por un sabor inigualable que los catadores describían con adjetivos poéticos: terrenal, robusto, con un retrogusto mineral que evocaba la esencia misma de la tierra de Baja California. Pero mientras los ricos brindaban con la lágrima de San Lázaro, los trabajadores y los locales que vivían a la sombra de la hacienda lo llamaban por otro nombre, un nombre que solo se pronunciaba en voz baja en las cantinas más oscuras: el vino de lágrimas. La leyenda contaba que beberlo no solo embriagaba el cuerpo, sino que también envenenaba el alma con una tristeza inexplicable, una melancolía profunda que parecía surgir de la copa misma. Era un folclor vago, una historia de fantasmas para asustar a los borrachos, pero que apuntaba a una terrible disonancia entre la fachada de refinamiento de los Rojas y la sombra que proyectaban sobre el valle. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de que estás suscrito. El verdadero corazón de la hacienda, el epicentro de su poder y de su leyenda, no estaba en la casona principal ni en los campos soleados, sino bajo tierra. La bodega subterránea era un laberinto de pasillos abovedados, una catedral fría y oscura dedicada al vino. Al descender por los gastados escalones de piedra, Elena siente un cambio inmediato en la atmósfera.
El calor abrasador del exterior es reemplazado por un frío húmedo que se le pega a la piel, y el aire se vuelve denso, pesado. El olor es abrumador, una mezcla compleja y nauseabunda de tierra mojada, el fantasma agrio del vino derramado hace décadas y algo más, una nota metálica, inconfundible y persistente, como el olor a sangre vieja que el tiempo no ha logrado borrar del todo. Su linterna corta la oscuridad, revelando hileras de enormes barricas de roble que yacen en silencio, como sarcófagos alineados en una catacumba. El eco de sus pasos es el único sonido, una percusión solitaria que parece despertar a los fantasmas del lugar. No se siente como una investigadora en un archivo, sino como una intrusa profanando un lugar sagrado y maldito a la vez, y un instinto primario le grita que hay secretos en estas paredes que preferirían permanecer ocultos. Fue entonces cuando la hacienda decidió hablar. No con un estruendo, sino con un susurro. Mientras examinaba una pared en uno de los pasillos más remotos de la bodega, una sección del revestimiento de adobe, debilitada por la humedad y los años, cedió. Un pequeño derrumbe, casi silencioso, de polvo y escombros que se deslizaron por el muro hasta el suelo. Detrás, en la oscuridad recién expuesta, había un hueco. No era una grieta natural, los bordes eran demasiado rectos, demasiado intencionados. Era un nicho que había sido tapiado con prisa y cubierto para que se mezclara con el resto de la pared. El corazón de Elena se aceleró, una mezcla de triunfo y pavor. Apuntó su linterna hacia el interior del oscuro recoveco. Allí, cubierta por una gruesa capa de polvo, descansaba una caja de metal. Era pequeña, utilitaria, sellada con una cerradura oxidada. No parecía un cofre de tesoro, sino algo diseñado para contener y proteger, o quizás para ocultar y aprisionar. Con un esfuerzo que tensó todos sus músculos, la sacó de su escondite. El metal estaba helado al tacto, y la caja pesaba más de lo que aparentaba, como si contuviera no solo objetos, sino la gravedad de los años y los secretos que guardaba. De regreso en la superficie, bajo la luz implacable del sol del desierto, Elena forzó la cerradura oxidada con una herramienta de su equipo. El chasquido del metal al ceder resonó en el silencio de las ruinas como un disparo. Levantó la tapa con manos temblorosas, liberando una bocanada de aire viciado que olía a cuero seco y a óxido. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había dos objetos que no tenían ninguna razón aparente para estar juntos. El primero era un pequeño libro de contabilidad, encuadernado en un cuero oscuro y agrietado, sin ningún título o inscripción en su portada. Parecía un simple registro de gastos o producción, un documento mundano. Pero junto a él, descansaba una daga ceremonial. Su empuñadura estaba elaborada con hueso tallado, y la hoja, corta y ancha, estaba cubierta por una capa de óxido tan oscuro que parecía casi negro. No era el arma de un soldado ni la herramienta de un campesino. Era un objeto ritual, diseñado para un propósito específico y siniestro. El pulso de Elena martillaba en sus oídos. ¿Por qué esconder un libro de cuentas con un arma ceremonial? Con un presentimiento helado recorriéndole la espalda, tomó el libro. Sus páginas, amarillentas y frágiles, se resistieron a abrirse. Cuando finalmente lo logró, la primera página la dejó sin aliento. Era una lista de nombres de jornaleros, y junto a cada uno, una fecha y una anotación críptica, escrita con una caligrafía elegante y despiadada. Y allí, a mitad de la página, vio el nombre que la había perseguido toda su vida, Mateo Torres. El aire del desierto, antes un simple elemento del paisaje, ahora parecía cómplice, un guardián silencioso que había presenciado todo y no había dicho nada. Elena Torres permanecía de rodillas junto a la caja de metal, el libro de contabilidad abierto sobre sus muslos, sintiendo cómo el peso de su cuero agrietado era infinitamente más denso que el de sus pocas páginas. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ruinas de la hacienda, transformando los muros derruidos en lápidas sin nombre. El nombre de su bisabuelo, Mateo Torres, parecía vibrar en la página amarillenta, una caligrafía precisa y elegante que contrastaba brutalmente con la crudeza de la anotación a su lado. Abono final. Las palabras resonaban en su mente, no como una frase, sino como un eco de un martillo golpeando un clavo en un ataúd. Su formación como historiadora,
Le gritaba que buscara un contexto, una explicación lógica, una metáfora agraria que los hombres de campo pudieran haber usado. Pero su instinto, una voz más antigua y profunda que la lógica académica, le susurraba una verdad que le helaba la sangre. Esto no era un registro de salarios o de cosechas. Era un testamento de finales. Un catálogo meticuloso de vidas reducidas a un insumo para la tierra. Con un esfuerzo consciente por controlar el temblor de sus manos, Elena comenzó a pasar las páginas con una delicadeza casi reverencial, como si temiera que el simple acto de tocar el papel pudiera perturbar aún más a los muertos. La página revelaba una nueva lista de nombres, hombres y mujeres que, como su bisabuelo, habían llegado a San Lázaro buscando un futuro, y en su lugar encontraron un punto final. Las anotaciones crípticas continuaban, formando un léxico de la muerte disfrazado de agricultura. Junto al nombre de un hombre llamado Javier Espinosa, leyó Cosecha Roja. Al lado de una mujer, Isabel Fuentes, la frase, transferido a la raíz, era un código, pero uno cuya transparencia resultaba más aterradora que cualquier cifrado complejo. No había intento de ocultar el significado, solo de deshumanizarlo. Don Emiliano Rojas, el aclamado visionario, no solo había matado, había documentado sus crímenes con la fría eficiencia de un botánico, catalogando especímenes. Elena sintió una oleada de náuseas, el olor a polvo y a vino avinagrado de la bodega parecía subir desde sus ropas, impregnando el aire a su alrededor, con el hedor de la verdad que acababa de desenterrar. La daga ceremonial que yacía en la caja ya no parecía un objeto fuera de lugar. Era la firma no escrita al final de cada entrada en ese libro infernal. La mente de la historiadora luchaba por imponer orden en el caos emocional que la invadía. Se obligó a respirar hondo, el aire caliente y seco llenando sus pulmones, anclándola al presente. El horror era un océano, y si se dejaba llevar, se ahogaría. Necesitaba un método, un ancla. Sacó su cuaderno de campo y un bolígrafo, y con una mano que aún se negaba a obedecerle del todo, comenzó la tarea más macabra de su carrera: transcribir la lista de los desaparecidos, nombre por nombre, fecha por fecha, anotación por anotación. Mateo Torres, 17 de agosto de 1902, abono final. Javier Espinosa, 2 de septiembre de 1902, cosecha roja. Isabel Fuentes, 29 de septiembre de 1902, transferido a la raíz. A medida que escribía, los nombres dejaban de ser simples entradas en un libro antiguo, y se convertían en personas. Se imaginaba sus rostros, sus esperanzas al llegar a la hacienda, la confusión y el terror en sus últimos momentos. El acto de escribir sus nombres era un acto de resistencia, un primer paso para arrancar sus historias del silencio impuesto por la tierra y por la familia Rojas. Cada trazo de su bolígrafo era un golpe contra el muro de olvido que se había construido durante más de un siglo. La luz del día comenzó a desvanecerse, tiñendo el cielo del desierto con tonos de naranja y púrpura, una belleza indiferente a la fealdad que Elena sostenía en sus manos. Sabía que no podía quedarse allí. Las ruinas de la hacienda, que antes le habían parecido un simple desafío académico, ahora se sentían como un mausoleo activo, un lugar donde el mal no había muerto, solo dormía. Guardó el libro y la daga de nuevo en la caja de metal, el sonido del cierre de la tapa resonando como el de una celda. El viaje de regreso al pequeño pueblo cercano fue un borrón, su mente consumida por las implicaciones de su descubrimiento. El libro era una acusación, pero sin un contexto más amplio, era solo la palabra de un monstruo. Necesitaba corroboración, necesitaba pruebas que conectaran esas anotaciones crípticas con la desaparición real y documentada de estas personas. Sabía exactamente dónde debía comenzar su búsqueda. En el único lugar que registra el principio y el fin de cada vida en estas comunidades aisladas, el archivo parroquial. Allí, entre los registros de bautismos, matrimonios y defunciones, esperaba encontrar el eco oficial de las vidas que don Emiliano Rojas había intentado borrar de la historia. La iglesia del pueblo de San Vicente Ferrer era una construcción modesta de adobe y madera, cuyo campanario se erguía como un centinela contra el vasto y silencioso desierto. El aire en su interior era fresco y olía a cera de vela, a incienso rancio y al polvo de siglos acumulado en los rincones oscuros. El párroco,
Un hombre anciano de ojos amables y piel curtida por el sol, la escuchó con paciencia mientras Elena le explicaba, con una versión cuidadosamente editada de la verdad, que estaba investigando los patrones de migración de los trabajadores de la región a principios del siglo XX. Le concedió acceso al archivo, una pequeña habitación detrás del altar donde enormes tomos encuadernados en cuero reposaban en estanterías de madera carcomida. El silencio en esa habitación era diferente al de la hacienda. No era un silencio de ausencia, sino uno de memoria. Un silencio denso con las historias de generaciones enteras. Elena sintió una extraña calma al entrar. Aquí, esperaba encontrar no el horror, sino la humanidad de las víctimas. La prueba irrefutable de que habían existido, amado y vivido antes de que sus vidas fueran cosechadas. Con el libro de contabilidad de los Rojas abierto a su lado como una guía profana, Elena comenzó su metódica búsqueda. El primer tomo que abrió, el de bautismos de 1870 a 1890, era pesado y frágil. Sus páginas, de un papel grueso y amarillento, crujían con cada vuelta. Pasó los dedos por las listas de nombres escritos con una elegante caligrafía de tinta sepia, buscando una conexión. Y entonces, la encontró. Mateo Torres, bautizado el 11 de marzo de 1878. Hijo de Ricardo y Sofía Torres. Padrinos, Alejandro y Carmen Vega. De repente, su bisabuelo ya no era solo un nombre en una historia familiar incompleta, o una entrada en un libro de la muerte. Era un bebé en los brazos de sus padres, un miembro de una comunidad, un alma registrada ante Dios. El descubrimiento fue un golpe emocional, una mezcla de triunfo y una profunda tristeza. Le había devuelto una parte de su historia, un principio tangible. Pero ese principio solo hacía que el final registrado en el otro libro fuera aún más monstruoso y desolador. Uno tras otro, los nombres del libro de Rojas comenzaron a aparecer en los registros de la parroquia. Javier Espinosa, casado con María Rivas el 7 de mayo de 1901. Isabel Fuentes, bautizada el 22 de junio de 1883. Cada entrada era una pequeña victoria, una pieza de un rompecabezas que reconstruía no el crimen, sino la vida que el crimen había destruido. Elena trabajaba durante horas, el único sonido era el susurro de las páginas y el rasguido de su bolígrafo en su cuaderno. Estaba tejiendo un tapiz de conexiones, uniendo los nombres del libro del asesino con los registros sagrados de la iglesia. Estaba demostrando más allá de toda duda, que estas no eran figuras anónimas, no eran simples jornaleros sin rostro. Eran hijos, esposos, esposas, miembros de una comunidad, personas cuyas vidas estaban ancladas en la historia de aquel lugar. La pila de evidencias crecía, y con ella, el peso de la responsabilidad que sentía. Ya no solo buscaba a su bisabuelo, se había convertido en la cronista de todos los perdidos de San Lázaro. El siguiente paso de su investigación era el más crucial en el archivo parroquial. Después de confirmar la existencia de casi una docena de nombres del libro de Rojas en los registros de bautismo y matrimonio, Elena se dirigió a los tomos de defunciones. Su corazón latía con una mezcla de aprensión y certeza. Comenzó con el año 1902, el año en que su bisabuelo y tantos otros habían desaparecido. Página tras página, revisó meticulosamente las entradas, buscando los nombres de su lista. Pasó a 1903, 1904, y así sucesivamente, cubriendo una década entera. La tensión en la pequeña habitación era palpable. El resultado fue exactamente el que esperaba, y a la vez, el que más temía. Ni uno solo de los nombres del libro de contabilidad de don Emiliano aparecía en los registros de defunción. Ni Mateo Torres, ni Javier Espinosa, ni Isabel Fuentes. Ninguno. Para la historia oficial, para la Iglesia y para el Estado, estas personas no habían muerto. Simplemente se habían desvanecido. Habían dejado de existir, sin dejar rastro, sin una tumba, sin una misa, sin una sola palabra que marcara su paso de la vida a la muerte. Elena se recostó en la silla de madera, el aire pareció escaparse de sus pulmones. El silencio de los registros era más elocuente que cualquier confesión escrita. Era la prueba definitiva de que sus muertes habían sido un acto deliberado de borrado. Un asesinato no solo del cuerpo, sino también de la memoria.
Don Emiliano no solo les había quitado la vida, les había robado su lugar en la historia. Su mente de investigadora conectó las piezas con una claridad escalofriante. El libro de contabilidad era el registro privado del crimen. Los archivos de la iglesia eran el registro público de la desaparición. Juntos, contaban una historia innegable. La leyenda local del vino de lágrimas ya no le parecía un simple cuento folclórico. Se sentía como una memoria colectiva, una verdad distorsionada por el tiempo pero que se negaba a desaparecer por completo. La tristeza de los bebedores era el eco del sufrimiento que había impregnado la tierra y las vides de la hacienda. Sabiendo que había agotado las pistas en el pequeño pueblo, la siguiente etapa de su viaje la llevó a la capital del estado, a los fríos y estériles pasillos del Archivo Histórico Estatal. El contraste con la cálida y polvorienta iglesia era absoluto. Aquí, la historia no se guardaba en tomos de cuero, sino en cajas de cartón libres de ácido, bajo la luz de lámparas fluorescentes y el zumbido constante de los sistemas de climatización. Era un entorno despojado de toda emoción, un laboratorio para la disección del pasado. Elena solicitó acceso a los fondos de la familia Rojas, una colección de documentos donada por descendientes lejanos décadas atrás, probablemente sin conocer la verdadera naturaleza de su contenido. Mientras esperaba que le trajeran las cajas, sintió una nueva clase de ansiedad. En la parroquia había buscado a las víctimas. Aquí, en los papeles personales de don Emiliano, iba a buscar al monstruo. Quería entender su mente, encontrar en sus propias palabras la justificación o la admisión de sus actos. La primera caja que abrió estaba llena de documentos comerciales, títulos de propiedad y libros de cuentas que parecían legítimos. Mostraban la fachada pública de don Emiliano Rojas, un hombre de negocios astuto, un innovador agrícola, un pilar de la creciente economía de la región. Su caligrafía, la misma del libro de la muerte, llenaba páginas y páginas de contratos y planes de expansión. Era metódico, organizado, brillante. Elena sintió un escalofrío al darse cuenta de que la misma mente que había diseñado un sistema de riego revolucionario era la que había ideado un sistema para convertir a seres humanos en fertilizante. La banalidad de estos documentos hacía que la verdad oculta fuera aún más grotesca. El mal no siempre se presenta con cuernos y cola. A veces, lleva la máscara de la eficiencia, el progreso y la respetabilidad. Don Emiliano no era un loco salvaje, era un industrial de la muerte. Fue en la segunda caja, entre un fajo de cartas personales atadas con una cinta de seda descolorida, donde encontró lo que buscaba. Eran copias de la correspondencia que don Emiliano mantenía con un socio comercial en Burdeos, Francia, un tal Monsieur Dubois, quien aparentemente importaba el aclamado vino Lágrima de San Lázaro a Europa. Las primeras cartas eran un intercambio de cortesías y detalles logísticos, pero a medida que la confianza entre los dos hombres crecía, el tono de don Emiliano se volvía más jactancioso, más íntimo. Se enorgullecía de la calidad de su vino, atribuyéndola a las condiciones únicas de su tierra, pero también a algo más. Elena contuvo el aliento cuando leyó una frase que parecía saltar de la página, escrita con una arrogancia apenas disimulada. «Mi estimado Dubois», escribió Rojas, «usted se maravilla del cuerpo y el retrogusto mineral de mi vino. Otros lo atribuyen al sol o al agua, pero el verdadero secreto reside en mi método patentado de enriquecimiento del terruño. Un secreto familiar inviolable, transmitido por generaciones, que asegura que la vid extraiga la esencia más pura y potente de la tierra que la nutre». La esencia más pura y potente de la tierra. La frase resonó en la mente de Elena, conectándose instantáneamente con las anotaciones del libro de contabilidad. Abono final. Transferido a la raíz. No eran metáforas. Era una descripción literal. Don Emiliano se estaba jactando de sus crímenes en una carta que cruzaría el Atlántico, ocultando la barbarie bajo el velo de la jerga enológica. El enriquecimiento del terruño era el eufemismo para el asesinato ritual. Elena sintió que el frío del archivo se intensificaba, como si el fantasma de don Emiliano estuviera en la habitación, sonriendo por encima de su hombro, orgulloso de su ingenio macabro. La carta era la pieza que faltaba.
el puente que unía el acto del asesinato con su supuesta justificación. No lo hacía por simple crueldad, se dio cuenta Elena con un horror creciente. Lo hacía por un propósito. Creía, en su delirio de grandeza, que la sangre de sus trabajadores era el ingrediente secreto que hacía que su vino fuera legendario. Continuó leyendo la correspondencia, y el horror solo se profundizó. En cartas posteriores, Rojas mencionaba la necesidad constante de nuevos jornaleros, lamentando la alta rotación de personal en su hacienda, una queja que ahora adquiría un significado siniestro. También encontró referencias a la adquisición de pequeñas parcelas de tierra adyacentes a su propiedad, coincidían con las fechas de las desapariciones. Don Emiliano no solo eliminaba a los trabajadores, se apoderaba de sus tierras, de sus futuros, borrando a familias enteras del mapa para expandir su imperio de sangre y vino. Estaba construyendo su legado sobre una base de huesos humanos, alimentando sus viñedos con las vidas de aquellos que solo habían buscado una vida mejor. La imagen completa comenzaba a formarse en la mente de Elena, una imagen de una depravación sistemática calculada y oculta bajo la capa de la aristocracia y el éxito empresarial. Mientras organizaba sus notas en la silenciosa sala de lectura del archivo, Elena se dio cuenta de que la investigación había cambiado de rumbo. Ya no se trataba solo de encontrar justicia para su bisabuelo. Se había topado con una verdad mucho más grande y perturbadora. La historia de la hacienda de San Lázaro no era una tragedia aislada, era un sistema. Un modelo de producción basado en el sacrificio humano. El aclamado vino Lágrima de San Lázaro, la bebida que había deleitado los paladares de la élite en 2 continentes, estaba manchado con la sangre de docenas de inocentes. Cada copa que se había servido, cada brindis que se había hecho, era un acto de comunión inconsciente con el horror. La leyenda del vino de lágrimas era la verdad literal, y ella era ahora la única persona viva que conocía la receta completa. Con el peso de este conocimiento sobre sus hombros, Elena salió del archivo estatal, y se encontró con el bullicio de la ciudad moderna. Los coches, los edificios, la gente caminando por las aceras, todo parecía extrañamente ajeno, parte de un mundo que no tenía idea de los abismos de oscuridad que se escondían justo debajo de la superficie de su propia historia. Sostenía en su maletín las pruebas, las fotocopias del libro de la muerte, los registros parroquiales que confirmaban las vidas y las desapariciones, y las cartas arrogantes del propio asesino. Tenía el qué, el quién y el por qué, pero una pregunta seguía carcomiéndola, una pregunta que la llevaría de vuelta a las ruinas de la hacienda, de vuelta al epicentro del mal. ¿Cómo? ¿Cuál era el mecanismo exacto de ese ritual? Sabía que la respuesta final no estaba en los archivos de papel, sino en la tierra, en la piedra y en la madera podrida de la bodega de San Lázaro. El sol se ponía de nuevo cuando Elena condujo de regreso hacia el desierto. El cielo, una vez más, una obra de arte indiferente, pero esta vez, no regresaba a la hacienda como una historiadora en busca de respuestas, sino como la portadora de una verdad terrible, casi como un exorcista que regresa para confrontar al demonio en su propia guarida. El libro de contabilidad, las cartas, los registros, todo apuntaba a una conclusión inescapable. El vino y la sangre estaban conectados de una manera íntima y profana. La bodega subterránea no era solo un lugar de almacenamiento. Era un templo. Un matadero. Y en algún lugar de sus fríos y oscuros pasillos, estaba segura de que encontraría el altar. El viaje a través del paisaje árido se sintió como un descenso. Cada kilómetro que la acercaba a la viña seca, era un paso más profundo en la oscuridad del pasado de la familia Rojas. El viento del desierto silbaba contra las ventanillas de su coche, y por primera vez, le pareció que los susurros de las leyendas locales no eran cuentos, sino advertencias. El aire olía a tierra seca y a la promesa de una noche fría, pero para Elena, olía a vino avinagrado y a sangre vieja. Sostenía el volante con los nudillos blancos, una determinación gélida asentándose en su interior. Había dado voz a los muertos en el papel. Ahora, tenía que mostrarle al mundo dónde y cómo les habían robado el aliento. Al llegar a los portones oxidados de la hacienda, la luna llena comenzaba a ascender.
bañando las ruinas con una luz plateada y fantasmal. El lugar parecía aún más imponente y siniestro por la noche. Las sombras se alargaban como dedos acusadores, y el silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. Agarró su equipo, la caja de metal ahora su compañera constante, y caminó hacia la casona principal, su linterna cortando un camino a través de la oscuridad. No había miedo en sus pasos, solo una resolución inquebrantable. La primera parte de su investigación había terminado. La casa de documentos había concluido. Ahora comenzaba la arqueología del horror. Descendió una vez más por los escalones de piedra hacia la bodega subterránea. El frío húmedo la recibió como un abrazo sepulcral. El olor metálico era más fuerte que nunca, o tal vez era su mente la que ahora era capaz de identificarlo por lo que realmente era. Apuntó su linterna hacia las enormes barricas de roble, los pasillos abovedados que se perdían en la oscuridad. En algún lugar de este laberinto don Emiliano había llevado a cabo sus rituales. En algún lugar de este lugar maldito, la sangre de su bisabuelo se había derramado para alimentar una ambición monstruosa. Y Elena Torres no se iría hasta que hubiera encontrado la cicatriz que ese acto había dejado en las entrañas de la tierra. La luz de su linterna barrió las paredes, buscando cualquier anomalía, cualquier pista que los constructores originales hubieran dejado. Se detuvo frente a la gran prensa de uvas, una monstruosidad de madera y hierro que dominaba la cámara principal de la bodega. Era el corazón mecánico de la operación, la máquina que transformaba la fruta en vino, o, como ahora sospechaba, en algo mucho más oscuro. Sus ojos recorrieron su base, el suelo de piedra a su alrededor, buscando una costura, una trampilla, una señal de que había más en esa estructura de lo que se veía a simple vista. El libro le había dado el porqué, pero el cómo, el terrible mecanismo del crimen, todavía estaba oculto, esperando en el silencio de la bodega. Mientras examinaba la prensa, un detalle captó su atención. Una sección del suelo de piedra cerca de la base de la máquina parecía tener un patrón de desgaste diferente, y las juntas entre las losas eran casi imperceptibles, pero estaban ahí. Se arrodilló, pasando los dedos por la superficie fría y polvorienta. Había una lógica oculta en este lugar, un diseño que iba más allá de la simple vinificación. El conocimiento que había adquirido en los archivos ahora guiaba su mirada, permitiéndole ver lo que antes había sido invisible. Ya no veía una bodega sino el escenario de un crimen, y cada sombra, cada mancha, cada grieta, era una pista potencial. La verdad estaba allí, y sentía que estaba a punto de descorcharla. El aire en la bodega parecía vibrar con una tensión expectante, como si los mismos muros supieran que su secreto estaba a punto de ser revelado después de un siglo de silencio. Elena se levantó, su mente trabajando a toda velocidad, conectando las jactanciosas palabras de don Emiliano en sus cartas con la disposición física de la bodega. El enriquecimiento del terruño, la esencia más pura. No eran solo conceptos abstractos, tenían que tener una aplicación práctica, un proceso, una ingeniería del asesinato. Y estaba de pie, justo en el centro de ella. La investigación de papel había terminado, pero la excavación en el corazón de la oscuridad apenas comenzaba. El libro de contabilidad había sido el mapa, pero aún faltaba la pieza más importante del rompecabezas. Una pieza que no estaba escrita con tinta sobre papel, sino grabada en piedra y oculta a plena vista. Elena sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que la clave para entender la totalidad del horror de la familia Rojas no estaba en lo que habían escrito, sino en lo que habían construido. El siguiente paso de su investigación la llevaría más allá de la evidencia documental, a la confrontación física con la maquinaria del mal que don Emiliano había diseñado, y sospechaba que lo que encontraría sería mucho más explícito y aterrador que cualquier palabra críptica en un libro de cuentas. La luz de su linterna se posó de nuevo en la pared donde había encontrado la caja de metal. El agujero seguía allí, una boca oscura en el adobe. El lugar que había guardado el secreto durante tanto tiempo. Ahora, con el conocimiento que poseía, toda la bodega se sentía como un único mecanismo oculto. Cada pasillo, cada nicho, cada barrica podría ser parte de un sistema más grande y siniestro. La primera fase de su descenso había terminado,
pero ahora se preparaba para sumergirse aún más profundo, en busca de la cámara secreta que sabía que debía existir. El verdadero Sancta Sanctorum del culto sangriento de don Emiliano Rojas. La noche afuera era total, y dentro de la bodega, el tiempo había dejado de existir. Solo estaba Elena, la luz de su linterna y los fantasmas de docenas de almas perdidas que susurraban en el silencio. El primer acto de su investigación había desenterrado los huesos de la historia. Ahora, en el segundo acto, se preparaba para ensamblar el esqueleto completo del horror, pieza por pieza, hasta que la monstruosa verdad de la hacienda de San Lázaro quedara expuesta para que todo el mundo la viera. Y sabía que el proceso sería tan brutal como el crimen mismo. El regreso de Elena Torres a la hacienda de San Lázaro fue un acto de confrontación deliberada, una peregrinación hacia el epicentro de una herida que había supurado en su familia durante más de un siglo. El desierto, bajo el manto de una noche incipiente salpicada de estrellas frías y distantes, ya no era un simple paisaje geográfico. Se había convertido en un testigo mudo, un cómplice inmenso y polvoriento del horror que ella había comenzado a desentrañar. Cada crujido de la grava bajo las ruedas de su vehículo sonaba como el quiebre de huesos viejos. Y el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas ya no era un lamento anónimo, sino un coro de voces sin nombre que exigían ser escuchadas. Llevaba consigo las fotocopias de los archivos, el peso tangible de las vidas borradas y la arrogancia de un asesino plasmada en tinta. Pero sabía, con una certeza que se le anclaba en el estómago como una piedra helada, que las palabras y los números eran solo el espectro del crimen. El cuerpo, la maquinaria física de la atrocidad, todavía la esperaba en la oscuridad, en el frío húmedo de la bodega subterránea, un lugar que ahora entendía no como un almacén, sino como el altar profano de una fe basada en la sangre. Descender de nuevo por aquellos escalones de piedra fue una experiencia completamente distinta. La primera vez, la había guiado la curiosidad académica y una vaga conexión personal. Ahora, cada paso era un descenso consciente a una tumba, cada sombra que su linterna proyectaba en los muros de adobe parecía retorcerse con una malevolencia activa. El aire, denso y cargado con el olor a tierra mojada y vino rancio, tenía una nueva nota en su composición, una que ahora podía identificar sin dudar. El efluvio metálico y dulzón de la sangre derramada hace mucho tiempo, un aroma que se había impregnado en la misma porosidad de la piedra y la madera, negándose a ser purgado por el paso de las décadas. Se movía con una lentitud deliberada, no por miedo, sino por una necesidad de observar, de absorber cada detalle que su conocimiento recién adquirido pudiera reinterpretar. Ya no veía hileras de barricas, veía una colección de urnas silenciosas, no veía una prensa de uvas, veía un instrumento de tortura glorificado. La bodega entera se había transformado ante sus ojos en un texto tridimensional, y ella estaba allí para leer su pasaje más oscuro. Su búsqueda comenzó con una frustración casi inmediata. Recorrió los pasillos una y otra vez, pasando las manos por la fría mampostería, golpeando suavemente las paredes en busca de un sonido hueco, de una costura oculta que delatara una puerta secreta o un compartimento escondido. Las cartas de don Emiliano resonaban en su mente, su jactancia sobre el enriquecimiento del terruño, pero no ofrecían ninguna pista sobre el método. ¿Cómo lo hacían? Arrastraban los cuerpos a los campos en la oscuridad de la noche. Parecía demasiado burdo, demasiado arriesgado para un hombre tan meticuloso como Rojas, un hombre que registraba cada muerte con la precisión de un contable. Debía haber un sistema, un proceso integrado en la propia arquitectura de la hacienda, tan eficiente y oculto como la mente que lo había concebido. La gran prensa de vino de roble y hierro se alzaba en el centro de la cámara principal como un ídolo pagano, pero por más que la examinaba, no encontraba palancas secretas, ni compuertas, ni nada que sugiriera un doble propósito. El silencio de la bodega era opresivo, y por un momento, la duda comenzó a filtrarse en su determinación. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si la verdad era más simple y brutal? Y no había ningún secreto ingenioso que descubrir, solo la violencia primitiva de hombres arrastrando a otros hombres a su muerte. Se sentó sobre el borde de una de las cubas de fermentación de piedra, el frío del material traspasando la tela de sus pantalones.
El haz de su linterna dibujaba un círculo de luz danzante en el suelo polvoriento. Sacó de su bolso el libro de contabilidad original, el objeto que había iniciado todo. El cuero agrietado se sentía extrañamente cálido en sus manos, como si aún conservara el calor del cuerpo que lo había escondido. Lo abrió, pasando las páginas una vez más, mirando los nombres, las fechas, las palabras crípticas que ahora entendía con una claridad nauseabunda. Mateo Torres, abono final. Era un epitafio escrito por su asesino. La desesperación la invadió, una sensación de estar tan cerca de la verdad completa y al mismo tiempo infinitamente lejos. Cerró el libro con un golpe seco que resonó en el silencio cavernoso, y fue en ese instante, con el libro cerrado en su regazo, que sus dedos notaron algo que en su prisa inicial había pasado por alto. La contraportada de cuero no era perfectamente lisa. Había una rigidez antinatural en ella, un contorno rectangular apenas perceptible bajo la superficie del material desgastado. El corazón le dio un vuelco. Con una delicadeza que contradecía la urgencia que sentía, llevó el libro más cerca de la luz de su linterna. Observó los bordes de la cubierta interior. La fina capa de papel decorativo que la cubría estaba ligeramente despegada en una esquina, una imperfección causada por décadas de humedad. Usando la uña de su pulgar, comenzó a levantarla con cuidado. El papel, reseco y frágil, se resistió con un susurro quebradizo antes de ceder, revelando una segunda capa de cuero debajo. No era parte de la encuadernación original. Era una pieza añadida, cosida con un hilo tan fino que era casi invisible. Con un pulso que martillaba en sus sienes, usó la pequeña navaja de su multiherramienta para cortar con sumo cuidado las costuras ocultas. El cuero se separó, revelando una cavidad poco profunda tallada en la madera de la tapa. Y dentro de esa cavidad, doblado con una precisión meticulosa hasta alcanzar el tamaño de una pequeña tarjeta, había un trozo de pergamino amarillento. Desdoblarlo fue un acto de arqueología en miniatura. El pergamino crujía en protesta, amenazando con desintegrarse en sus manos. Cada pliegue que deshacía, liberaba el olor a polvo antiguo y a algo más, un olor a secreto guardado con celo. Cuando finalmente lo extendió por completo sobre la cubierta del libro, el aire pareció escaparse de sus pulmones. No era una carta, ni una confesión, era un diagrama, un dibujo técnico, realizado con la misma caligrafía precisa y elegante de las cartas y del libro de contabilidad, que mostraba una vista en sección de la gran prensa de vino, y de la plataforma de piedra sobre la que se asentaba. Pero lo que mostraba era una pesadilla de ingeniería. El dibujo revelaba una cámara oculta directamente debajo de la prensa, a la que se accedía a través de una losa de piedra pivotante que formaba parte del suelo, perfectamente camuflada. Dentro de la cámara había un altar de piedra inclinado, con canales tallados en su superficie que convergían en un único punto. Y desde ese punto, un sistema de tuberías de plomo, ocultas dentro de los gruesos muros de la bodega, viajaba bajo el suelo hasta conectarse directamente con las válvulas de drenaje de las principales cubas de fermentación. El horror la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Tuvo que apoyarse en la cuba de piedra para no caer, su mente luchando por procesar la monstruosidad de lo que estaba viendo. Las anotaciones no eran una metáfora del fertilizante, eran solo una parte de la historia, la parte que se refería a los cuerpos. Esta era la otra mitad, la más impensable. No solo usaban a los hombres como abono para la tierra. El diagrama era inequívoco, con pequeñas flechas y notas al margen que no dejaban lugar a dudas. La sangre, la esencia vital como la llamaba Rojas en sus cartas, era canalizada desde el altar de sacrificios, mezclada con el primer mosto de la uva, el jugo recién prensado. Era un ingrediente, un aditivo secreto, el aclamado sabor terrenal, el retrogusto mineral, el profundo color rubí de la lágrima de San Lázaro, no provenía de la tierra, provenía de las venas de su bisabuelo, y de docenas de otros como él. El vino de lágrimas no era una leyenda, era una receta. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. Una náusea violenta subió por su garganta, y tuvo que tragar saliva para reprimirla, el sabor amargo de la bilis mezclándose con el polvo en su boca. Se quedó mirando el diagrama,
hipnotizada por su diabólica genialidad. La eficiencia, la planificación, la absoluta falta de humanidad. Don Emiliano Rojas no había sido simplemente un asesino, había sido un alquimista del mal, transmutando el sufrimiento humano en un producto de lujo, sirviendo la muerte en copas de cristal a la élite de 2 continentes que elogiaban su creación sin tener la menor idea del precio con el que se había pagado. Cada botella vendida, cada brindis, cada elogio, era una profanación, una celebración inconsciente de la tortura y el asesinato. Elena sintió una oleada de furia fría y pura que ahogó el miedo y la repulsión. Era una ira que le aclaró la mente y le dio un nuevo propósito. Ya no bastaba con conocer la verdad. Tenía que exponerla. Tenía que mostrarle al mundo no solo los nombres de las víctimas, sino el altar sobre el que habían sido desangradas. Con el diagrama en la mano, un mapa hacia el corazón de la oscuridad, se levantó. Sus movimientos eran ahora precisos y decididos. Caminó directamente hacia la gran prensa de vino, que ya no le parecía un objeto inerte, sino la pieza central de un mecanismo durmiente. El diagrama indicaba la ubicación exacta de la losa de piedra pivotante, una sección del suelo justo a la izquierda de la base de la prensa, marcada en el dibujo con una pequeña X. Se arrodilló en el lugar indicado, el suelo frío y desigual bajo sus rodillas. A simple vista, era indistinguible del resto del piso. Pero al pasar los dedos por las juntas como le indicaba el diagrama, sintió una línea casi imperceptible, más fina que un cabello, donde una losa se encontraba con la siguiente. El dibujo también mostraba el mecanismo de liberación, una pequeña protuberancia de piedra en la base de la propia prensa, disfrazada como un simple defecto en la talla. Respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones, y empujó la protuberancia con toda su fuerza. Al principio, no pasó nada, la piedra no se movió. Empujó de nuevo, poniendo todo el peso de su cuerpo en el esfuerzo, la frustración creciendo en su interior. ¿Era posible que el mecanismo se hubiera oxidado y sellado por el tiempo? Se negó a aceptar esa posibilidad. Se apoyó contra la prensa, buscando un mejor ángulo, y empujó una vez más. Esta vez, escuchó un sonido. Un chirrido sordo y profundo que pareció venir de las entrañas de la tierra, el sonido de piedra rozando contra piedra después de un siglo de inmovilidad. Y entonces con una lentitud agónica la losa a sus pies comenzó a inclinarse hacia adentro, revelando un rectángulo de oscuridad absoluta y un soplo de aire viciado y fétido que olía a tierra de tumba y a una desesperación tan antigua que se había convertido en parte del propio aire. La entrada a la cámara secreta estaba abierta. El haz de su linterna se hundió en la oscuridad, pero la negrura parecía devorar la luz, revelando solo los primeros escalones de una escalera tosca que descendía hacia lo desconocido. Elena se quedó allí, en el umbral, el diagrama temblando en su mano. Había encontrado el camino. Había seguido el rastro de papel y tinta hasta el borde mismo del abismo físico. Todas las piezas estaban en su poder. El libro con los nombres de los muertos, las cartas con la confesión arrogante del asesino, y ahora, el mapa que la llevaría al lugar exacto donde la vida de su bisabuelo había sido robada. El escenario para el enfrentamiento final con la verdad estaba montado. Ya no era solo una historiadora reconstruyendo el pasado. Era la última testigo, a punto de descender a la escena del crimen para escuchar la historia que las piedras manchadas de sangre tenían que contar. La investigación había llegado a su punto de inflexión. El descubrimiento del diagrama no era simplemente una pieza más del rompecabezas. Era la clave que lo unía todo, transformando una serie de asesinatos brutales en un sistema de producción industrializado y ritual. El horror ya no estaba en la muerte misma, sino en la profanación que venía después, en la conversión del alma humana en un producto de consumo. Elena se dio cuenta de que la familia Rojas no solo había matado a sus trabajadores, los habían consumido, literal y simbólicamente, absorbiendo su fuerza vital para alimentar su propia prosperidad. Era una forma de canibalismo económico y espiritual, oculto bajo capas de refinamiento y éxito comercial. La bodega no era solo una tumba, era una fábrica que procesaba vidas humanas de principio a fin, desde el engaño de la contratación hasta el producto final embotellado y etiquetado. Ahora, de pie ante la entrada abierta,
Sentía el peso de todos los que habían descendido por esa escalera y nunca habían vuelto a subir. Sus nombres, que había memorizado del libro de contabilidad, resonaban en su cabeza. Mateo, Javier, Isabel. Ya no eran abstracciones históricas. Eran presencias en el aire frío que emanaba de la abertura, fantasmas que la instaban a continuar, a completar el viaje que ellos no pudieron. La búsqueda de la verdad había dejado de ser un ejercicio intelectual. Se había convertido en un deber sagrado, una promesa hecha a los muertos silenciosos de que su historia no se quedaría enterrada en la oscuridad bajo una prensa de vino. Iba a bajar a esa cámara, no solo como investigadora sino como su representante, como la voz que finalmente contaría su final. El corazón de la investigación ya no latía en los archivos polvorientos de la capital, sino aquí, en este agujero negro en el suelo de una bodega abandonada. La evidencia documental la había llevado hasta este punto, pero la prueba final, la que hablaría sin necesidad de palabras, la esperaba abajo. Sabía que lo que encontraría sería incontrovertible: el altar, los canales, las manchas que ninguna cantidad de tiempo podría borrar por completo. Estaba a punto de cruzar el umbral entre la teoría y la realidad tangible del horror. El descenso a esa cámara no sería solo un movimiento físico, sino el paso final hacia la oscuridad total. El lugar donde todas las pistas convergían, y donde el verdadero rostro de la familia Rojas se revelaría en toda su monstruosa gloria. La luna llena debía estar alta en el cielo del desierto, pero en la profundidad de la bodega, la única luz era la de su linterna, un frágil faro en un océano de negrura. Sostuvo el diagrama con una mano y la linterna con la otra, y colocó el primer pie en el escalón de piedra. Estaba frío, húmedo y resbaladizo. El aire que subía era más denso, más pesado, cargado con el peso de los actos que aquellas paredes habían presenciado. El segundo acto de su investigación, la casa de pruebas, había concluido de la manera más dramática posible. Ahora, con todas las piezas en su lugar, se preparaba para el acto final, la confrontación directa con el legado físico del mal, un descenso del que sabía que saldría transformada, para siempre marcada por la verdad que estaba a punto de iluminar. El descenso fue un acto de voluntad contra cada instinto de supervivencia que gritaba en la mente de Elena. El aire que emanaba de la abertura no era simplemente frío, era un aliento fétido, un miasma de tierra profanada y descomposición sellada que había esperado un siglo para escapar. Cada escalón de piedra, toscamente tallado en la tierra compactada, estaba cubierto por una fina capa de limo resbaladizo, como si la propia bodega sudara un miedo perpetuo. El haz de su linterna cortaba la negrura, pero la oscuridad parecía tener una densidad física, una cualidad absorbente que se tragaba la luz a pocos metros de distancia. No había sonido, ni siquiera el eco de sus propios pasos, que eran amortiguados por la humedad opresiva. Era un silencio antinatural. El silencio de un lugar diseñado para que los gritos murieran antes de nacer, con una mano apoyada en la pared terrosa y húmeda para mantener el equilibrio, y la otra sosteniendo el diagrama como si fuera un talismán contra el mal que la esperaba, descendió. No contaba los escalones, solo sentía el peso creciente de la tierra sobre ella, la presión atmosférica y psicológica, de entrar en un espacio que nunca debió ser perturbado, un lugar donde la historia no se había simplemente detenido, sino que había sido asesinada y enterrada junto a sus víctimas. Cuando sus pies tocaron el suelo firme de la cámara, su linterna barrió el espacio y reveló el corazón del horror. No era una cueva tosca ni un sótano improvisado. Era una sala construida con un propósito deliberado y aterrador. El espacio era circular, de no más de 5 metros de diámetro, con un techo bajo y abovedado que hacía que el aire se sintiera aún más pesado. Y en el centro, dominando la habitación, estaba el altar. Era un único monolito de basalto oscuro, casi negro, pulido hasta obtener un brillo opaco no por el arte, sino por el uso repetido. Su superficie no era plana, sino que estaba ligeramente inclinada y surcada por una red de canales finamente tallados, como las venas de una hoja monstruosa, que convergían todos en un único orificio en el borde más bajo de la piedra. Debajo de ese orificio, incrustada en el suelo, se encontraba la boca de una tubería de plomo que desaparecía en la pared. No había necesidad de consultar el diagrama. La realidad era una réplica perfecta y nauseabunda del dibujo.
Las manchas en la piedra eran la prueba final. No eran rojas. El tiempo las había transformado en costras negruzcas y violáceas, marcas indelebles que se habían fusionado con la propia estructura molecular de la roca, un testimonio silencioso de la violencia que había soportado. El narrador omnisciente toma ahora el control, pintando la escena que la mente de Elena reconstruye con una claridad insoportable. Aquí, bajo la luz parpadeante de las antorchas, don Emiliano Rojas, vestido no como un hacendado sino como el sumo sacerdote de su propio culto sangriento, presidía el ritual. No era un acto de furia, sino un procedimiento metódico, una cosecha. Traían a los hombres, uno por uno, aturdidos por el miedo y la confusión. Mateo Torres, su bisabuelo, debió de estar aquí, sus ojos luchando por adaptarse a la oscuridad, el olor a sangre y a tierra llenando sus pulmones, el frío del basalto en su espalda. La daga ceremonial, encontrada junto al libro, era el instrumento, un corte preciso, no para matar instantáneamente sino para drenar, para recolectar la esencia vital que Rojas creía que era suya por derecho. La sangre fluía por los canales del altar, una ofrenda roja y caliente a la tierra sedienta, antes de desaparecer por el orificio, comenzando su viaje profano a través de las tuberías ocultas. Arriba, en la bodega principal, el mosto de la uva, el jugo puro y dulce de la cosecha, esperaba su bautismo sangriento. La sangre se mezclaba con el vino en las grandes cubas, una alquimia profana, que transformaba el fruto de la tierra en un receptáculo del sufrimiento humano, infundiendo en cada gota el retrogusto mineral de una vida robada. La lágrima de San Lázaro no era un vino, era un relicario líquido, un acto de canibalismo enmascarado como enología. Cada copa servida en los salones de la Ciudad de México, cada botella descorchada en los restaurantes de Burdeos, era una comunión inconsciente con el horror. Los catadores que elogiaban su cuerpo robusto y su complejidad terrenal estaban, sin saberlo, saboreando la desesperación de hombres como Mateo Torres. Elena se quedó inmóvil en la cámara secreta, la luz de su linterna fija en el altar manchado. El horror era tan absoluto, tan completo, que trascendía el miedo y la dejaba en un estado de calma gélida. Su dolor personal por la pérdida de su bisabuelo se había disuelto en un dolor mucho más grande por todas las víctimas, por la perversión de la vida y la tierra. Con una precisión casi robótica, levantó su cámara y comenzó a documentarlo todo. Cada fotografía era un disparo contra el silencio, cada destello del flash una profanación del secreto de los Rojas. No hubo lágrimas, solo el sonido del obturador, un latido mecánico en el corazón muerto de la hacienda. Cuando terminó, subió los escalones sin mirar atrás, emergiendo de la oscuridad de la tumba a la luz plateada de la luna del desierto, cargando consigo una verdad más pesada que cualquier piedra. La publicación de la investigación de Elena Torres fue un escándalo sísmico que sacudió los cimientos de la historia regional de Baja California. Las pruebas eran irrefutables. El libro de contabilidad con su lista de muertos, los registros parroquiales que confirmaban su existencia y su desaparición, las cartas jactanciosas de don Emiliano, el diagrama de la maquinaria del horror, y finalmente, las fotografías de la cámara de sacrificios y el altar manchado. El nombre de la familia Rojas, antes un sinónimo de progreso y aristocracia, se convirtió en una marca de infamia, un símbolo de la barbarie que puede esconderse bajo el velo más fino de la civilización. La hacienda de San Lázaro fue expropiada por el Estado, no para ser restaurada, sino para ser preservada en su estado de ruina, como un monumento a la memoria. En la entrada de la propiedad donde una vez estuvo el orgulloso arco con el nombre de la familia, ahora se erige un simple monolito de granito con los nombres grabados de todas las víctimas que Elena pudo identificar en el libro de contabilidad. Mateo Torres, Javier Espinosa, Isabel Fuentes y docenas más, sus nombres finalmente liberados de la contabilidad de su asesino y devueltos a la dignidad de la memoria pública. Para Elena, la conclusión de su búsqueda fue a la vez una victoria y una condena. Había resuelto el misterio que había perseguido a su familia durante generaciones, dándole a su bisabuelo no una tumba, sino una historia, una verdad que era más importante que cualquier lápida. Había dado voz a los silenciados y había expuesto a un monstruo, pero el conocimiento de la verdad era una carga que llevaría para siempre. Nunca podría mirar un viñedo sin pensar en la tierra de San Lázaro,
Nunca podría oír hablar de un vino de cosecha sin recordar la receta de la lágrima de San Lázaro. La verdad la había liberado de la incertidumbre, pero también la había encadenado a la comprensión de la profunda capacidad humana para la depravación. La leyenda del vino de lágrimas se había convertido en una verdad histórica, un recordatorio sombrío de que a veces los cuentos más oscuros son los que se niegan a permanecer como simple folclore, porque están arraigados en la sangre y la tierra, esperando pacientemente a que alguien tenga el coraje de descorchar su terrible secreto. Si la búsqueda de la verdad en este caso te mantuvo cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados, suscríbete y activa la campana.